a que podamos hablar con nuestro entrevistado, que es el doctor Hugo Marietán, a quien tenemos al otro lado del Atlántico. ¿Lo tenemos? Sí, cómo no. Un placer saludarte a vos y a todos tus oyentes. Aquí desde Buenos Aires, una tarde hermosa. Son las 16:23 aquí, en pleno verano. Muy bien, pues el doctor Hugo Marietán, a quien tenemos el honor de entrevistar, es un psiquiatra especializado en psicopatía en general y especialmente en el entorno laboral. Él tiene muchos artículos, de hecho tiene una web muy potente con muchísimos artículos, es un escritor nato. No me lo he podido acabar todo, doctor Marietán. Bueno, sí, hubiera sido una empresa muy poderosa completar todos los artículos que hay ahí, de todos los ítems, porque son muchos años y soy bastante prolífico en ese aspecto, así que es difícil terminarlo, pero la intención siempre es seguir investigando, ¿no? La mente humana. Pues con ese objetivo es que hoy nos planteamos el programa de hoy, porque yo vi un vídeo suyo sobre el jefe psicópata que me parecía pues muy adecuado al mundo real en el que vivimos, que psicópata suena a tío que descuartiza gente, y no solo es eso, y ahora nos explicará en lo que consiste. Por tanto, propongámonos ese como primer objetivo, ¿no? ¿Qué es la psicopatía? ¿Qué se entiende por psicopatía? La psicopatía es una manera de ser en el mundo, no es una enfermedad. Esto parece muy raro de escuchar, porque siempre se atribuye justamente a la rareza, a la manera distinta de pensar y de sentir, a los códigos distintos. Lo vemos como una enfermedad porque no está dentro de lo estándar. Justamente si hay alguien que no está desde el punto de vista psicológico en lo estándar, es el psicópata, que siempre está trabajando para sí mismo, que tiene su propia lógica, que se quiere mucho y que trata a los demás como objetos, como cosas utilitarias. Entonces todo este tipo de conducta, que después seguramente vamos a ir desgranando, hacen que la persona común crea, ¿no es cierto?, que está frente a un enfermo cuando lo capta como persona que está ejerciendo acciones negativas. Por lo general, esto es difícil de captar. ¿Por qué? Porque el psicópata está disfrazado de persona común. Y este tipo de psicopatía, que decimos que es más algo conductual, ¿no?, que no es algo orgánico en el fondo, ¿cómo se diferencia de otras alteraciones propiamente definidas como trastornos psiquiátricos, como una neurosis o como una psicosis? Claro, muy correcta tu pregunta y adecuada, porque de psicopatía se sabe mucho. Por lo general, como muy bien dijiste en la introducción, habitualmente se lo tipifica al psicópata como un agresivo social intenso, ¿no? Un delincuente de portadas de diarios o de revistas, ¿sí? Un delincuente intenso. Sin embargo, el psicópata que nosotros estamos en este momento conversando es el que yo llamo psicópata cotidiano. Es aquel que podemos enfrentarnos en cualquier momento y en cualquier lugar, que incluso, y ya entrando en tu tema, puede ser nuestro jefe en una oficina, puede ser el jefe de un club o de una congregación religiosa, o bien un presidente del país o de la nación, ¿no? O sea que de pronto, ¿no es cierto?, a este tipo de psicopatía la encontramos en todos los estamentos. Tenemos algo para atenuar la posibilidad de que uno diga, bueno, me voy a encontrar un psicópata en cualquier momento. No. El psicópata es la proporción es muy baja. Ahí en España suelen hablar del 1% de la población. O sea, de 100 personas, una tiene estas características de psicopatía. Aquí en Argentina y en otros países latinoamericanos hablamos del 3%. Y a veces en algunos estados de Estados Unidos se habla del 7%, ¿sí? Pero más o menos ronda en esa cantidad. Si nos podemos a pensar un poquito, aunque sea la hipótesis de máxima, digamos el 7%,
nos vamos a dar cuenta que son pocos. 7% significa que de 100 personas que no lo son, 7 son psicópatas. Y se diferencia de la neurosis, como decías, que el psicópata tiene su libertad interior. Él cree que todo es posible, entonces tiene una libertad interior ampliada, ¿sí? Distinto del neurótico. El neurótico justamente lo que tiene es la libertad acotada, ¿eh? Es una persona que cree que no puede, ¿no? Y sin embargo puede, pero él cree que no puede, entonces su libertad está acotada. Por ejemplo, un fóbico, o sea, aquel que tiene temor a algo, cree que si no realiza, ¿no es cierto?, si no evade la posibilidad de encontrarse con su objeto de miedo, su objeto fobígeno, decimos técnicamente, por ejemplo, un perro, ¿no es cierto? Entonces él necesita, cuando ve un perro, necesita dar toda la vuelta en la cuadra para no enfrentarse al perro, ¿sí? Entonces, cuando ve al perro, él no tiene la libertad de seguir adelante, tiene que hacer el rodeo. Entonces, fíjese que acá, ¿no es cierto?, con respecto al psicópata, que es al revés, el psicópata se siente con toda la libertad de hacer lo que quiera, avanzar donde quiera, estar en cualquier terreno. El neurótico se achica su libertad. Pero los dos tienen una característica que los une, que es estar en la realidad. Es decir, no tienen una alteración mental que los saca de la realidad, que lo hace vivir en el delirio, como es el caso de las psicosis, que son los locos. Acá decimos comúnmente los locos, los alienados, ¿no? Aquellos que tienen esta vez una enfermedad mental. Entonces ellos tienen un tipo particular de observación y conclusión sobre la realidad. Son personas que no ven una realidad distinta a la que ve un neurótico y a la que ve un psicópata. Entonces hay una enorme diferencia en estos tres tipos de personalidades. Pues ha quedado maravillosamente explicado, porque sobre todo puede haber una confusión entre psicópata y psicótico, que es completamente diferente, como hemos visto. Entiendo que el psicótico sería generalmente la patología más abundante, es la esquizofrenia, entiendo, ¿no? Claro, los síndromes delirantes, la esquizofrenia, la demencia, el trastorno bipolar y esas cosas donde la persona, ¿no es cierto?, sale de la realidad común, ¿no es cierto?, y entra en el terreno de sus propios delirios. Muy bien. ¿Y qué caracteriza entonces al jefe psicópata? Bueno, te estuve escuchando atentamente cuando estabas hablando de... disculpame que te tutee, ¿no? Por favor. Del jefe, ¿no? Y del líder, decías, ¿no? Bueno, justamente, ¿no es cierto?, la diferencia es con ese líder que vos estabas pintando, es que el psicópata es piramidal, es decir, él está en la punta de la pirámide y todos los demás están abajo, como si fuera un triángulo, ¿no? En la base los subordinados y arriba el jefe psicópata. Y sus órdenes y su manera de gobernar a su grupo es vertical, como si fuese un militar, ¿sí?, con rango, ¿no es cierto?, que él está gobernando a los demás. Su palabra es la palabra que debe ser escuchada y sus opiniones son las opiniones que se deben seguir, ¿sí? A veces el jefe psicópata escucha a algunos porque le falta un par de conocimientos y algunos de sus colaboradores tienen, ¿no es cierto?, esa técnica que él no. Y entonces escucha, pero es él el que decide qué aplicar o qué no aplicar. Nada más lejano a la actividad de un jefe psicópata lo que mencionabas vos en un principio, que era que el jefe común, ¿no?, el jefe no psicópata, es un jefe, ¿no es cierto?, que tiene decisiones horizontales, que por lo general, ¿no es cierto?, suele consultar con varios, y esas opiniones que le dan la gente de su equipo son tenidas en cuenta y a veces son aplicadas directamente, ¿no? Ese intercambio horizontal, ¿no?, es el que falta cuando el jefe es psicópata, donde los empleados, los subordinados, reciben órdenes, ¿sí?
aquí el jefe, el líder común, suele dar órdenes muy parecidas a las sugerencias, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar de un tema muy caro a la psicopatía, que es el tema de la empatía. Empatía es colocarse en lugar del otro, ¿sí? Entonces los subordinados con respecto a su jefe común, su jefe no psicópata, ¿no?, se sienten hermanados, empatizados, porque son, entre comillas, comprendidos, ¿no es cierto?, por su jefe común. En cambio, con el jefe psicópata, la distancia psíquica es muy grande, ¿sí? Ellos, los empleados, la gente del equipo, solo terminan aprendiendo algo: hay que obedecer. Y aprenden otra cosa que muy bien decía. Lo de distancia psíquica me ha parecido brillante, porque es un concepto que efectivamente está ahí. A veces uno no sabe definir por qué estoy tan lejos de, pero el concepto de distancia psíquica lo representa muy bien. Correcto. Siga pues. Entonces ahí vemos perfectamente, ¿no es cierto?, que hoy, como muy bien decía, ¿no es cierto?, cómo se reparte la culpa cuando algo sale mal, ¿no? ¿Quiénes son los padres del fracaso? ¿Sí? En el jefe común, ¿no es cierto?, más o menos él asume una parte del fracaso de una gestión empresaria y reparte un poco entre todos, ¿sí? En el jefe psicópata, y los subordinados tienen muy claro que si algo sale mal, los culpables son los subordinados, jamás el psicópata. Aunque sea el psicópata el que haya dado todas las acciones erróneas que llevaron al fracaso. Acá no importa. El que tiene la culpa, el que está abajo. Y a aguantarse el sufrimiento, ¿no es cierto?, de la descarga del psicópata, que es agresivo cuando un accionar suyo que depende de él y que él va a ser señalado se produce. Entonces los de abajo, ¿no?, teóricamente, no estamos hablando, para él, para la mente del psicópata, los de abajo son los culpables y la tienen que pagar, ¿sí? O sea, que es el eterno tiranizador, ¿no?, del equipo, y el rompedor de puentes. Correcto. El proyectista, digamos, todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces los subordinados aprenden esas dos cosas. Primero, que hay que hacerle caso al psicópata, al jefe psicópata. Segundo, ¿no es cierto?, que si sale algo mal, ellos van a ser los culpables sí o sí. Y tercero, que como es un ególatra el jefe psicópata, es decir, que su ego está muy ampliado, ellos saben que los subordinados saben que tienen que rendirle cierta pleistesía, ¿no?, como si fuera alguien de la nobleza, entre comillas, ¿no? Pero más que nada evitar todo tipo de acción que pueda llevar al fracaso algo que dijo el psicópata. O sea, como te das cuenta rápidamente, en una oficina donde hay un jefe psicópata, fácilmente se distingue que hay un psicópata porque todos viven en tensión. El factor común del accionar del psicópata en un grupo es la tensión. Y esa tensión muchas veces la traducen los empleados o los subordinados como miedo. Le tengo miedo al jefe, ¿sí? En el jefe común, ¿no es cierto?, si el jefe es un jefe que ha hecho bien las cosas y que tiene la tecné, como decían los griegos, ¿no?, el saber hacer, el know-how, como dicen eso, entonces lo que se consigue que el jefe, ¿no es cierto?, tenga esta característica: es respetado, ¿sí?, por sus subordinados. El respeto es una mezcla entre cierto temor y cierta admiración también, ¿sí? Eso es el respeto. Entonces es una voz que también es escuchada y se presta mucha atención, pero no bajo el temor absoluto, sino bajo un poquito de admiración y un poquito de temor. Y podemos decir que entonces el jefe psicópata se caracteriza por su bajo nivel de empatía, lo cual le hace ver a las personas como cosas, ¿no?, al fin y al cabo, como herramientas para conseguir sus objetivos, de una frialdad absoluta. Esa tensión que se respira dentro de los ambientes, personalmente lo he vivido, lo he vivido,
Yo creo que, ¿qué podríamos decirle? O sea, ¿qué subyace, qué emoción subyace dentro del mundo del psicópata? ¿Es una ceguera absoluta de no ver que a largo plazo eso no va a ser sostenible? ¿Es el miedo a interactuar con los demás? ¿Qué cree que subyace ahí debajo? Nada. El psicópata carece de emociones básicas. Justamente es la otra característica que a lo largo de la conversación vamos a ir desgranando, que es que la gama de emociones que tiene la persona común, que esas son las que van expresando la sensibilidad del individuo. Esa gama de emociones, desde el temor a la alegría, pasando por los celos, pasando por la envidia, pasando por el altruismo, ¿sí? Y toda la cordialidad, ¿no? Y el amor, ¿sí? El odio, toda esa gama de emociones no la tiene el psicópata. El psicópata interiormente, desde el punto de vista emocional, está prácticamente vacío. Por eso es que él puede caminar por la vida sin culpa y sin ningún tipo de miramientos por sus acciones negativas. Hay dos cosas dentro de las emociones que he logrado detectar. Una, ¿no es cierto?, es el entusiasmo. A veces el psicópata, el jefe psicópata se entusiasma con un objetivo y allá va. Y en ese momento es imparable, es un tipo incansable detrás de su objetivo. Acá ha pasado, ¿no es cierto?, con muchas personas que han estado en colaboración en grupos de políticos, que han marcado mucho esto que estoy diciendo. Dice, cuando se le pone algo en la cabeza a fulano, que es un jefe psicópata, hay que seguirle el tren, o sea, hay que seguirlo porque nos agota a todos. Todos quedamos agotados y tenemos que hacer recambio entre nosotros mismos, cambiarnos por otros para que lo sigan, y él permanece, puede estar 24 o 48 horas en plena acción. O sea, el entusiasmo caracteriza también, ¿no es cierto?, una de las emociones, de las pocas emociones que tiene. Y la otra, un entusiasmo basado casi en un rasgo obsesivo, ¿no? Diríamos. Muchas veces se confunden con la obsesión, ¿no? Y ese es un peligro que deben tener todos los colegas psicólogos que están escuchando esto. Mucho cuidado de confundir estas acciones de ser pertinaz, tenaz, terco, en una postura con la obsesión. La obsesión es una neurosis, ¿no? Y es producto también de una falta de libertad interior, de una acotación de la libertad que se expresa a través de ritos, etcétera, etcétera. Acá no, acá es tenacidad, es persistencia, pero a través de lograr un objetivo, ¿no es cierto?, que a él le guste. Y la otra emoción que he encontrado es la ira. Son personas que siempre están gruñendo y ladrando, haciendo una metáfora, ¿no?, expresando su irritabilidad y su ira. Pero no es una irritabilidad vana o tonta, ¿no es cierto?, como pueden tener algunos que están cansados y, bueno, a veces están irritados o algo les sale mal y quedan irritados. No, es una irritación mucho más seria, más peligrosa. ¿Expresada en qué? Porque usted creo que hacía en un vídeo una diferencia entre el jefe colérico, ¿no?, y el psicópata. O sea, el tío que grita y el psicópata que tiene un perfil quizá un poco más frío, digámoslo así, vengativo. ¿Es así? Claro. El psicópata es un ser peligroso, ¿sí?, extremadamente peligroso. No peligroso tanto desde el punto de vista de una empresa, no es peligroso en el sentido de que te va a golpear o va a hacer algún daño físico, pero sí que va a elaborar todas las estrategias y las tácticas necesarias para seguir escalando en la empresa, y se te tiene que pisar la cabeza a ti, te lo va a hacer, te va a destruir, ¿no es cierto?, con tal de subir y subir y subir, porque no tiene empatía, no tiene miramientos, y siempre él se justifica porque el objetivo de él es más importante que las cosas, o sea, las personas que están alrededor suyo. Con respecto a lo que preguntaste, ¿no es cierto?, de la diferencia entre el jefe colérico,
que los hay. Acá en Argentina le llamamos también cabrones, ¿no? Gente que de pronto, ¿no es cierto? No sé si es una mala palabra allá, pero acá es una persona que está todo tranquilo, de pronto empieza a gritar, a expandirse así, a los gritos y qué sé yo, y a digamos, a veces a retar, a recriminar a algunos empleados efusivamente, ¿no? Pero después se le pasa, ¿sí? Y suele ser una persona, ¿no es cierto?, contemplativa, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. O sea, no deja de ser y de mantener las características de un humano. En cambio, el jefe psicópata te puede denigrar, humillar delante de todos y convertirte en una piltrafa a los ojos de todo el grupo que está ahí, y no se le mueve un pelo. Y a veces lo puede hacer en una voz monocorde y tranquila, ¿sí? Pero es letal en ese aspecto, ¿sí? Y siempre va a ser así. El otro tiene la explosión de ira y se le pasa al cabrón. ¿No es cierto?, es siempre un tipo agresivo, psíquico y permanente. Es una buena diferenciación, porque es verdad que son perfiles diferentes. Yo me acuerdo que tenía un jefe que era muy agresivo, ¿no?, verbalmente, y después venía a lavar su conciencia, ¿no?, y decía, bueno, a ver, creo que nos hemos puesto un poco, nos hemos dicho lo que no tocaba. Y uno pensaba, ¿nos hemos? O sea, has dicho tú, ¿sabes? Después también ellos quieren lavar su conciencia como diciendo, piensa que no ha sido solo mío, ¿no? Tú también has tenido una culpa, que a veces me sonaba un poco la base del maltratador, ¿no? Que el maltratador te dice, oye, yo no te pego, tú me obligas, ¿no? Pero bueno, ese sería el otro tipo de... Exactamente, sí. Pero vamos a rescatar algo de lo que acabas de narrar, y es que es esto. Ese jefe reconoce que se le fue la mano, vamos a decir, que se le escapó, digamos, esta irritabilidad, pero lo reconoce y después trata de más o menos de compensarlo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí. Porque también, ¿no es cierto?, es un jefe duro, ¿no? Pero el psicópata desde luego no va a hacer eso, porque no siente haber ofendido, porque simplemente no está en su registro emocional quizá lo que él ha sentido, lo que él ha vivido en una situación similar, ¿no? Para nada, él no ofende nunca, él no se equivoca nunca, y es una persona que siempre está más allá del estándar de la gente, ¿sí? O sea que para él está todo bien, por eso es que no tiene culpa y no tiene responsabilidad sobre los hechos, ¿no? La culpa es una cuestión interior con uno mismo. Uno sabe, ¿no es cierto?, que ha hecho algo mal, ¿sí? La relación bien-mal, ¿no? Lo ético. Uno sabe que ha hecho algo mal, ¿no es cierto?, y siente ese displacer interior que llamamos culpa. La responsabilidad es objetiva, puede ser observada por todos. Por ejemplo, uno de los empleados roba alguna cosa de la oficina y es objetivo, ha robado, y todo el mundo, ¿no es cierto?, objetivamente dice, bueno, ha cometido un error grave, ¿sí? Ha robado. O sea, la responsabilidad es objetiva y puede ser visualizada por todos. Y en relación a la que comenta que un jefe psicópata no siente culpa, yo creo que de las cosas, perdón, tengo la garganta hoy, una de las cosas más difíciles en la vida para los líderes, hacemos cursos de formación para líderes, es la toma de conciencia. Por un lado, ser consciente de la importancia que tiene ser líder, y por otro lado, ser consciente de en qué grado eres buen o mal líder. Y eso es muy difícil, porque en general todo el mundo sobrevalora su capacidad para conectar con los demás. Después les preguntas a los demás y tienen otra opinión muy, muy diferente. Pero en relación al jefe psicópata, ¿en algún momento él es consciente de su grado de desconexión del mundo? ¿O ellos piensan que el resto del mundo es así? A mí me parece que el jefe psicópata está conectado con el mundo, ¿eh? Sí, justamente porque muchas de las acciones que realizan son acertadas, ¿sí? Son negativas para el entorno que lo mueve, pero para el objetivo de él y a veces para el objetivo de la empresa, ojo, muchas empresas buscan personas con estas características que llamamos psicopatía
para que hagan, entre comillas, el trabajo sucio, ¿sí? Jefe de personal, o aquel jefe de venta que impulsa y no para de impulsar a su subordinado y le saca hasta la última gota de energía que tiene con tal de que lograr su objetivo de venta, por ejemplo, ¿no? Y para eso, ¿no es cierto?, las empresas eligen tipos particulares. Uno de ellos era Henry Ford, el legendario Henry Ford. Él lo sometía a un test de agotamiento y de estrés tan intenso, justamente buscando a aquellos que puedan tolerar altamente el estrés, que son las personas que tienen frialdad mental y falta de sentimientos. Entonces esos sí pueden aguantar el estrés, porque la mayoría de los líderes se agotan por su propia su propio exceso de emociones, ¿sí? Los agota, ¿sí? Bueno, él elegía a aquellos que podían soportar ese sobreestrés. Entonces esos eran sus ejecutivos y esos elegían ellos para la empresa. O sea, a veces la empresa elige a los psicópatas. Y con respecto a lo que decías, el líder común, ¿cómo valorar un líder común? Primero por los resultados. Lo que él hace, ¿es bueno o es malo para la empresa? ¿Sí? ¿Es útil o no es útil? Y segundo, por la adhesión que obtiene, la buena adhesión que tiene de su equipo. El líder, ¿no es cierto?, es aquel que genera alianzas entre su equipo y él. En cambio, ¿no es cierto?, el jefe psicópata es aquel que también tiene buenos resultados, ¿no?, pero que, como dijiste acertadamente otra vez, subrayaste la idea, permanece con esa distancia psíquica con respecto a sus empleados. Ahora estaba pensando por identificar un poco este estereotipo, ¿no?, de psicópata. Ahora me acuerdo de una película que aquí hemos puesto alguna vez en este programa, porque a mí me parece uno de los personajes cinematográficos más ricos que he visto nunca, y que, bueno, de hecho ganó un Oscar, que es la película de Monster, de Charlize Theron, que protagoniza Charlize Theron. ¿La ha visto? No, no la he visto. No la ha visto. Pues aquí ella es una persona que ha vivido la infancia más dura imaginable, sufriendo abusos sexuales, malos tratos, se tuvo que prostituir desde los 13 años para alimentar a sus hermanos, quienes después se avergüenzan de ella por haberse prostituido para mantenerlos y le dan la espalda, y se ve sola. Bueno, fruto de estas circunstancias, ella tiene una autoestima pues muy deteriorada, y en un momento determinado la quiere una persona. Entonces ella ejerce la prostitución para mantenerse y encuentra una persona que la quiere, que es una chica, cuando ella nunca ha sido lesbiana. Al final pues cruza la acera porque siente que este afecto es sincero y, bueno, decide inconscientemente, ¿no?, lógicamente, cruzar la frontera porque cree que le compensa. Bien, el tema es que ella, en un momento determinado, la amante se lo pone difícil y ella dice: no sabe nadie la autodisciplina de que soy capaz de imponerme para conseguir mi objetivo, ¿no? Exactamente. Y ahora este punto de la autodisciplina que soy capaz de imponerme, sí, me recuerda mucho lo que está diciendo usted, ¿no? Esta capacidad de desconectar de todo en pro de mi objetivo. Exactamente, el objetivo. Sí, exactamente. El sacrificio. Exacto, ser capaz de todo. Y de hecho al final acaba matando personas, ¿no? Claro, pero aunque no las hubiera acabado matando, porque eso ya la retrata como una psicopática gravísima, también creo que hay personas así. O sea, personas que no acaban matando, pero que son más frecuentes, lógicamente, sí, afortunadamente, pero que son capaces de todo por un objetivo. Y digo de todo, digo desmontar su familia por conseguir, no sé, vender yogures, ¿no? O sea, claro, por ser el primero en ventas. Exactamente, bueno, sí. Desde luego, ¿no es cierto?, la actitud del psicópata en su familia, ¿no?, también genera todo un clima especial. Pero de todos modos, ya que estamos en el cine, vamos a ver otra película que ahora está acá en proyección, que se llama El Vicepresidente, y habla sobre la historia, ¿no?, la historia del vicepresidente de George Bush hijo. Y ahí se retrata lo que es un psicópata. Es un tipo manipulador, es un tipo que tiene táctica, tiene estrategia, tiene proyectos a largo plazo,
relacionados cómo va a avanzar e ir destruyendo a todos como para llegar a lo máximo del poder, ¿sí? Esa es una característica, ¿no es cierto?, propia también de un jefe. Este es un jefe y es un jefe psicópata, ¿no? Que puede ser interesante que lo vean los oyentes, ¿no? Creo que se refiere a Dick Cheney, era el... Sí. Pues, ¿cómo se llama aquí en España? ¿Tú te acuerdas de José María? Creo que se llama de otra manera la película, ¿no? Lo buscaremos y lo diremos, porque el vicio del poder, no lo busques más, el vicio del poder, porque la tenía ahí está apuntada. O sea, perfecto, que esta realmente puede ser algo muy interesante para ver lo que es un psicópata. Muy bien. ¿Y qué más podríamos decir? Es decir, supongamos que estamos en un equipo, tengo un jefe psicópata, aparte de tirar mi currículum en otras empresas, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no ofender o para conflictuar menos con él? Nada. Esto es importantísimo para todos aquellos que estén escuchando y de pronto con la charla que estamos teniendo se den cuenta que el jefe de ellos es un psicópata. Entonces, ahí es donde, ¿no es cierto?, uno tiene que decidir qué quiere hacer con su calidad de vida. Yo soy un empleado, mi jefe es un psicópata. ¿Qué hago con mi calidad de vida? Porque si sigo acá, voy a tener una vida miserable, porque este tipo me va a arruinar no solamente la carrera, sino además mis emociones y por supuesto después eso va a repercutir en mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión ya, fíjate el término que voy a usar, se trata de una cuestión de salud mental. Si estoy con un psicópata no voy a quedar bien. Entonces ahí uno tiene que decidir. Bueno, el puesto que tengo, ¿no es cierto?, laboral es muy interesante, lo que me pagan o abonan es muy bueno, ¿no es cierto?, pero hay que pensar acá, ¿vale eso mi salud mental, conservar a mi familia y todas esas cosas? No. Entonces lo más sano, una vez que identifica uno a un jefe psicópata, es irse de ese lugar a otro lugar. Eso es lo más sano. Si eso no es posible, entonces es confrontar al psicópata, pero, ¿no es cierto?, tratando de unirse con 2 o 3 del grupo como para poder ir haciendo algunas acciones que alguno de arriba de él, ¿no es cierto?, lo pueda desplazar de ahí. Cosa que se ha logrado, pero muy pocas veces. Y lo tercero, y lo no aconsejable, es quedarse ahí y aguantarlo. Lo que nunca se puede hacer es confrontarlo de a uno, individualmente. No sirve. El jefe psicópata te va a destruir, te va a ningunear o va a hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, acción psicológica negativa hasta que te vayas. Bueno, ha sido un placer estar contigo y debo seguir atendiendo a mis pacientes. Pues no le vamos a interrumpir en su vocación, al revés, le agradecemos infinitamente que haya atendido la llamada de Radio San Sebastián de Vallalta de nuestro programa Liderazgo y Estrategia. Y recuérdenos una vez su web. ¿Cómo es su web? Mi web es marietan.com. Ahí está toda la información que sea necesaria. Pues le agradecemos mucho que haya atendido la llamada. Hasta siempre, doctor. Un placer. Igualmente.